Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz les da la bienvenida, continuando con nuestras enseñanzas de Colosenses. Hoy con el tema Aprender a caminar, tomado de Colosenses capítulo 2, de los versículos del 6 al 15. La palabra de Dios dice así: Por lo tanto, de la manera que habías recibido a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él y confiados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os llame cautivos por medio de filosofías o vanas sutilezas, conforme a las tradiciones del hombre, conforme a los principios elementales del mundo, y no conforme a Cristo. Porque el que habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, quien es la cabeza de todo, y principado y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fuisteis sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados juntamente con él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo levantó entre los muertos. Mientras vosotros estabais muertos en delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, Dios os dio vida juntamente con él, perdonándolos con todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros por sus decretos, no era contraria, y la ha quitado por medio de clavarla en su cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. La idea principal del capítulo 2, de los versículos del 6 al 15, es la siguiente: Dios nos ha llamado a crecer en nuestro caminar en Cristo para fortalecer nuestra fe y encontrar nuestra plenitud en Él. Los primeros pasos para cualquier niño para aprender a caminar son un gran logro. La emoción de la cara de un niño cuando experimenta el progreso hacia adelante en la posición erguida es una imagen en la que hay que aprender y celebrar. Pero el júbilo de un padre orgulloso se ve atenuado inmediatamente al darse cuenta que lo que ha hecho que un niño camine introduce toda una serie de nuevos retos y precauciones. Las caídas son inevitables, la posibilidad de poner en riesgo y quedarse en la protección y la apertura de las nuevas puertas. Es literal y figurativamente. Expone al niño a posibilidades y trampas en la mayoría de los pequeños. No están preparados para manejar. Para dar sus pasos es una cosa, pero tomar un trato y establecerlas es otra. La Biblia describe la vida del cristiano en términos similares. Caminar con Dios es una metáfora a la vida del creyente que aparece en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, Génesis 5:22. Se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento para describir que el pueblo de Dios en su andar en la vida y en vivir según sus caminos. En Deuteronomio 30:16, Salmo 1:1. En el Nuevo Testamento, caminar se describe la vida en la fe, 2 de Corintios 5:7. La naturaleza de nuestro crecimiento y progreso espiritual, que es el paralelo al desafío físico de un niño. Tercera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Es importante que reconozcamos lo que esta metáfora familiar de caminar pretende comunicar. Así como la vida caminar espiritualmente requiere fuerza y resistencia, implica una dirección, un destino. Hay que evitar trampas y superar obstáculos para mantener el rumbo. Como un padre espiritual, Pablo reconoció estos aspectos de caminar con Dios y la necesidad de los colosenses de ser adelantados, apoyados y protegidos mientras aprendían a dar estos pasos. En sus viajes espirituales individuales ya utilizó la frase de la carta para describir la vida cristiana, para que Dios deseaba para que sus hijos, ya que en la última instancia le honraran. En el 1:10, utiliza aquí el andar en él en el 2:6, al comenzar a ofrecer su guía para que su fe crezca. Los versículos son esencialmente una sinopsis de toda la carta
y reflejan un corazón de libro. Pablo pasa de la oración introductoria personal y basa su instrucción y práctica a lo largo del resto de la carta a las verdades fundamentales de esto, lo que estableció una extensa apertura. El uso, por lo tanto, en el versículo 6 identifica claramente el material preliminar. Del capítulo 1 del verso 3 al capítulo 2 versículo 5. Junto al impulso teológico y circunstancial para los colosenses, ahora deben guiar sus pasos en Cristo. El resto de la carta describe como una vida dedicada a Cristo y este pasaje describe los pasos iniciales del viaje para toda la vida. Pablo enseña a los colosenses lo que Dios quiere que todos los creyentes sepan, que el camino fiel conduce a Jesús, requiere que busquemos la intimidad en Él y encontremos la santificación en la suficiencia que reclamamos de nuestra identidad victoriosa con Él. Debemos profundizar en nuestra intimidad con Cristo, versículos 6 y 7. Para aprender a caminar con el Señor, el primer paso que debemos dar es profundizar en nuestra intimidad con Cristo. Pablo describe este proceso en los versículos iniciales en este pasaje que también podría caracterizarse como una tesis de la carta. La frase inicial recuerda a los colosenses del estatus posicional como aquellos que habían confiado en Cristo Jesús como su Señor. El objetivo es provocar su posterior progresión espiritual, versículo 6. Esta frase título que utiliza Pablo y la referencia a su salvación se inspira en la descripción de su identidad en Cristo como Señor supremo y soberano del himno de Cristo del capítulo 1 del 15 al 20 y se esfuerza la deidad y la distinción por encima de cualquier enseñanza rival y la herejía en Colosas. Por lo tanto, de la manera en la que los colosenses habían recibido como el Señor y debían andar en Él en plenamente sumisión y obediencia. El caminar continuo con Cristo es el tema de la intercesión de Pablo por ellos, capítulo 1, verso 10. El mismo término se utiliza aquí con el foco de una instrucción para ellos en el 2.6. El apóstol prescribe una vida de honra al Señor y para ello utiliza 4 principios en el 2.7. Reveja los 4 mencionados en la oración anterior a su favor, arraigados, dando fruto del 1.10, edificados creciendo 1.10, establecidos y fortalecidos 1.11, rebosados de gratitud dando gracias 1.12. Sus peticiones ahora son directas, nos informa de cómo profundizar en nuestra intimidad con Cristo. Estamos llamados a tener los pies en la tierra, versículos 6 y 7. Pablo utiliza esta metáfora hortícola, arraigados, versículo 7, para describir nuestra posición en el Señor y nuestra necesidad de permanecer fielmente plantados en Él. Su terminología evoca la descripción que hace el salmista en el hombre bienaventurado, el que como árbol plantado junto a corrientes de agua da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Salmo 1, versículo 1-3. Para madurar en nuestro camino con Cristo debemos nutrirnos de la fuente de la vida. Jesús mismo es estar plantados en el suelo de la verdad de Dios que nos permite permanecer en Él. En término también hace eco del uso de imágenes agrícolas por parte de Jesús cuando instruyó a sus discípulos permanecer en Él. Juan 15, versículos del 4 al 7. Las raíces no solo proporcionan acceso a la fuente de vida, sino también aportan estabilidad y evitan que nos desviemos a lo que acabamos cayendo. Del mismo modo que en el concepto de las raíces para referirse a su propia herencia, estar arraigado en Cristo incluye permanecer arraigado en la fe en lo que recibimos, Colosenses 2.6. Como los colosenses y nuestra fe deben continuar en el suelo original y no ser arraigados al ser bienvenido a las corrientes de agua viva, nunca se secan. Profundicemos nuestra intimidad con Cristo y profundizaremos nuestros frutos para que también estos permanezcan. Estar llamados a crecer, versículo 7. Nuestra comunión personal con Cristo también alimenta nuestro crecimiento continuo en Él. Pablo recurre a una metáfora de la construcción, edificado. Está descrito que nuestro progreso espiritual y personal y colectivo, versículo 7. La combinación de las metáforas agrícolas
y arquitectónica se unen al concepto de un compartido y una base necesaria para producir y mantenerse en crecimiento. Esto refleja el mismo uso mixto de las metáforas del apóstol utilizó para describir el crecimiento de Dios que produce a través de los ministerios de la siembra, riesgo y el de sus siervos, así como los esfuerzos de la construcción para edificar sobre el fundamento que es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículos del 5 al 11. Como términos de construcción edificados es casi ciertamente una alusión al pueblo de Dios como su morada. Estamos siendo forjados juntos y creciendo juntos en un templo santo. Efesios 2, versículos del 19 al 22. Al estar arraigados en Cristo, crecemos en la intimidad con Él y en la comunidad con su pueblo como piedras vivas. Estas están siendo edificadas en una casa espiritual, primera de Pedro 2:5. Por lo tanto, el Señor desea que profundicemos nuestro camino personal en Cristo y nuestra devoción colectiva para que podamos ser edificados y acercados a Él. Estar arraigados y edificados acabará por fortalecer a los colosenses para que estén firmes en la fe, Colosenses 2:7. Aunque algunos comentaristas interpretan esto como una metáfora general, es posible que Pablo lo utilice para describir el efecto colectivo de estar arraigado y crecer. Como creyentes se verán fortalecidos y perseverarán en su fe, pues ésta será reforzada por el compromiso mutuo de la verdad, tal como fueron instruidos, versículo 7. En estas palabras Pablo desafía y advierte que deben profundizar en lo que ya conocen y a quien conocen, para invitar a ser seducidos por los falsos maestros con las doctrinas persuasivas y conflictivas. No exaltan a Cristo. Estar arraigados, edificados y confirmados del versículo 7 nos permite permanecer en la fe y bien cimentados y no ser movibles para poder llegar con la esperanza del Evangelio que hemos escuchado. Capítulo 1, versículo 23. Estamos llamados a ser agradecidos, versículo 7. Los tres primeros participios están en la forma pasiva y enfatizan el papel de Dios en la que realiza nuestro fundamento y crecimiento. El último abundamiento de acciones es de gracias, versículo 7. El participio activo que destaca nuestra respuesta a la obra redentora y renovada de Dios en nuestro favor. A medida que crecemos en Cristo nos centramos en el Evangelio. La naturaleza inmerecida y la gracia de Dios hacia nosotros deberíamos humillarnos y producir gratitud en nuestros corazones. La acción de gracias en este tema concede a lo largo de la carta y debe caracterizar la vida del creyente. Ciertamente incluye una actitud de gratitud predominante, pero también debe ser evidente a través de las expresiones intencionales de acción de gracias. Este parece ser el objetivo de la exhortación del apóstol en este versículo, debido a que la caracteriza como abundante, rebosante en nuestras vidas. Nuestra gratitud hacia el Señor será evidente a través de los actos de bondad y de benevolencia hacia los demás, ofrendas de alabanza y adoración a Él, y vidas gastadas en humilde sumisión a Él. Como resultado de nuestra intimidad con Cristo se profundizará perpetuamente y producirá más gratitud a medida que estamos arraigados y crezcamos solamente en nuestro Señor Jesucristo. Debemos denunciar la insuficiencia de Cristo, versículos del 8 a 10. Además de profundizar en nuestra intimidad con Cristo, aprender a caminar con Él, también requiere que encontremos nuestra plenitud en su totalidad absoluta y suficiencia. Los colosenses están siendo asediados por falsas enseñanzas sobre la persona y la obra de Jesús, y estas herejías engañosas y destructivas amenazan con socavar el fundamento de la verdad sobre el que había establecido su fe. Seguir las prácticas religiosas prescritas y adoptar falsas ideologías que en última instancia distorsionan y disminuyen la naturaleza y la obra redentora de Cristo acabarían de dejarlos vacíos y devastar nuestra fe. Del mismo modo, nuestra cultura intenta seducirnos con filosofías persuasivas y valores mundanos que denigran a las personas y la obra de nuestro Salvador y buscan sutilmente que nuestra fe sea ineficaz.
Para cambiar estas peligrosas influencias debemos reconocer el valor infinito de Cristo como la única fuente y verdadera plenitud de denunciar cualquier enseñanza. Al contrario, Pablo continúa con una fuerte explicación con el que podemos distinguir entre la enseñanza fiel y los servicios contemporáneos de la falsa enseñanza. La falsa enseñanza nos engaña y niega a Cristo, versículo 8. La naturaleza de la advertencia de Pablo es más fuerte en una conciencia de preocupación. Cuídese de. Alerta a los lectores de una manera del peligro inminente que tienen las graves consecuencias, versículo 8. Asimismo, su vida, la advertencia, la metáfora evita ser cautivos de los falsos maestros. Habla de la naturaleza que influye y deliria de su doctrina y su capacidad para esclavizar a aquellos que se convencen. Su advertencia se ve reforzada con la ironía de la libertad percibida que ofrecen los que toman rehenes espirituales en constante y auténtica libertad de Pablo en el Evangelio a pesar de su encarcelamiento físico. Su descripción de la falsa enseñanza también subraya la naturaleza convincente y tortuosa. La enseñanza engañosa en este mundo distorsiona toda perspectiva de su víctima. La filosofía es engañosa y de poco valor, vanas sutilezas, y no se ajusta a la verdad eterna de Dios, sino que es según la tradición de los hombres, en los principales elementos del mundo, versículo 8. Pablo describe el fundamento superficial y hueco que se basan estas doctrinas cautivadoras para contrastar intencionalmente su anterior instrucción en los Colosenses y están arraigados y establecidos en Cristo, versículo 7. El defecto fundamental de toda falsa doctrina es la distorsión y la negación de la verdad fundamental del Evangelio, la persona y la obra de Jesús. Pablo acentúa este factor distintivo y conforme a lo que Cristo, versículo 8, y con ello denuncia cualquier enseñanza alternativa como aquella que es diametralmente opuesta al Evangelio de Jesús. En otras palabras, la fe en Cristo debe ser exclusiva y no puede mejorarse ni por adicción mediante prácticas religiosas y buenas obras, ni por la sustracción, absteniéndose de pecar o privándose de privilegios, mientras la filosofía y los valores engañosos de este mundo no rechacen explícitamente a Jesús. El hecho de no afirmar la suficiencia única acaba por negarlo. La enseñanza fiel edifica y exalta a Cristo, versículos 9 y 10. En contraste a la falsa enseñanza se nos enseña y niega a Cristo. Pablo se caracteriza por la enseñanza fiel como aquella que edifica y exalta a Cristo después de haber establecido el factor distintivo y definitivo de la persona y la obra de Cristo, versículo 8. Pablo ahora exhorta las características cruciales del Evangelio que distingue su fe. Su descripción y la esencia y el efecto de la enseñanza fiel está directamente en la contradicción con la falsa enseñanza. El vacío estéril de la doctrina engañosa es superado por la plenitud divina de Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, versículo 9. El concepto de plenitud excluye el espacio para cualquier doctrina o práctica competitiva, pero el objetivo final de Pablo era afirmar la naturaleza integral de la esencia de Cristo como la encarnación completa de la naturaleza divina. Reitera su declaración anterior porque Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, 1.19, con la fuerza enfática de afirmar explícita y exclusivamente que Cristo es la presencia real y actual de Dios mismo en forma corporal. Esto no solo debía producir el rechazo de cualquier aspecto de la herejía en Colosas que negaba la realidad de la encarnación, sino que también afirma definitivamente con claridad de que Jesús es Dios. Además confirma de la forma concluyente el carácter de sustantivo de la expresión de Cristo mediante el sacrificio corporal a nuestro favor. Es mediante que su fe física y su resurrección corporal en Colosenses 2.13 la que ofrece la salvación y la posibilidad de una vida reconciliada y restaurada. Esta es la base de que nuestra edificación en Él es imposible a través de cualquier otro medio, por lo tanto no puede ser comprometida en el error doctrinal.
El intento de los colosenses de encontrar la plenitud en cualquier otra fuente exclusiva y finalmente inútil, pero en Cristo, versículo 9, poseerán todo lo que necesitan a pesar de desear. El uso de las palabras superpuestas por parte de Pablo es intencionado a la plenitud que experimentamos. Los complementos de él, versículo 10, están directamente relacionadas con la plenitud de Cristo mismo, versículo 9. Esto contrasta con la naturaleza vacía, versículo 8, la falsa enseñanza, en otras palabras, Jesús como cabeza sobre todo el poder y la autoridad, versículo 10, sustituye cualquier beneficio percibido de cualquier filosofía combatiente, seres espirituales rivales y prácticas religiosas que puedan ofrecer. Las implicaciones de estas verdades teológicas cruciales son significativas y multifacéticas. Primero, Cristo es preeminente y digno de toda adoración. Cualquier enseñanza o práctica que intente disminuir su dignidad elevando a otros seres o creencias debe ser denunciada. Asimismo, debe evitarse cualquier forma de culto que deshonre o disminuya el valor infinito. Segundo, la supremacía universal de Cristo se introduce en su máxima suficiencia, no le falta nada, por lo tanto Él tampoco estamos en nosotros. En Cristo podemos todo, desde la verdadera sabiduría hasta la riqueza eterna en el valor personal. Jesús es todo y en todo tiempo. Finalmente, como pueblo de Dios, estamos completos en Él, versículo 10, y podemos experimentar nuestra verdadera plenitud en Él. Aparte de Cristo no hay satisfacción genuina, pero a través de la plenitud somos hechos completos en Él. A través de Él y en Él nosotros podemos cumplir nuestro propósito y experimentar la vida máxima de la expresión. Juan capítulo 10, verso 10. Por eso, al seguir caminando en Él, debemos afirmar su suficiencia tanto en nuestras creencias teológicas como en nuestros comportamientos cotidianos, al tiempo de denunciar todo principio o práctica que intente socavar su plenitud. Debemos definir nuestra identidad en Cristo, versículos del 11 al 15. Progresar en nuestro camino cristiano también requiere que definamos nuestra identidad en Cristo. La carta a los Colosenses sigue el patrón común de hacer las epístolas del Nuevo Testamento. A veces se denomina el enfoque indicativo imperativo. En esta carta ofrece un ejemplo excelente de este diseño. Este modelo es una sinopsis de una vida cristiana que se basa en verdades teológicas interporales en la relación con lo que somos en Cristo, indicativo, y prescriben y ordenan el comportamiento de las implicaciones y las prácticas correspondientes, el imperativo. Como pasaje unificador en la carta de Pablo a los Colosenses, estos dos versículos nos animan a progresar en nuestro camino, versículos 6 y 7, basándose en las verdades interpolares en la identidad de Cristo, lo del 8 al 10. También nos impulsan a avanzar a la base de la plenitud y a la realidad de nuestra identidad en Él, del 11 al 15. Pablo utiliza repetidamente la frase en Él o con Él. Es la sucesión a lo largo de estos versículos para enfatizar la unión que compartimos con Jesús y correspondientemente el estatus que tenemos como creyentes. La persona y la obra de Cristo son claramente el punto central, pero ¿cómo aplica Pablo nuestra identidad? Se define por su obra redentora, en la cual se aplica a nosotros a través de todos los aspectos de la salvación que asegura nuestro nombre. Circuncidó en nuestros corazones, versículo 11. En relación con la plenitud de Cristo, nuestra plenitud con Él, Pablo expone ahora nuestra condición del pueblo suyo con la referencia a la costumbre judía de la circuncisión, versículo 11. Como símbolo del pacto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la circuncisión era el distintivo físico que diferenciaba a su pueblo de las naciones paganas. Génesis 17, versículos del 9 al 14. No solo representaba la relación del pacto, también indicaba el medio por el cual el pacto se ratificaba y se cumplía en el Mesías prometido a través de la semilla de Abraham, Génesis 12, del 1 al 7, y la semilla de la mujer, Génesis 3:15.
Moisés reconoció la naturaleza espiritual y la circuncisión del corazón que representaba la última instancia de Deuteronomio 36. Del mismo modo, Pablo afirmó la naturaleza espiritual de la circuncisión en Romanos 2, versículos del 25 al 29, así como la naturaleza espiritual de la promesa a la semilla y a su cumplimiento del pacto en Cristo. Gálatas 3, versículos 16 y 29. Por lo tanto, la describe aquí como una realidad personal que poseemos en Jesús, que a aquellos que también fueron circuncidados en Él, el pacto espiritual que ha sido realizado por Dios, no por mano humana. Colosenses 2:11. La última mitad de este versículo tiene dos imperativos en distintas y ambas viables, puesto que aclaran nuestra identidad en Cristo. Las diversas formas en estas se traduce este versículo reflejan las diferentes posibilidades interpretativas y merecen nuestra consideración. Por un lado, Pablo podría estar aplicando la naturaleza de nuestra circuncisión en sus implicaciones, despojarnos de toda naturaleza pecaminosa como nuestro nuevo estatus ante Dios, basando la operación espiritual, la circuncisión en Cristo, la cual Él mismo realiza en nuestros corazones al dirigirse a sus lectores. Ustedes explicará que los creyentes se han despojado del cuerpo pecaminoso. Versículo 11. En Cristo tienen el poder de superar los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza anterior. La segunda opción interpreta en el versículo que utiliza la metáfora del pacto, que se refiere a la muerte sustitutiva de Cristo. Despójese del cuerpo pecaminoso y su crucifixión, no como la circuncisión de Cristo. El uso que hace Pablo de la frase cuerpo pecaminoso en este versículo es idéntico al anterior, donde se refiere claramente al cuerpo físico de Cristo, Colosenses 1:22. Esto también concuerda con la comprensión de la encarnación y la naturaleza de Dios por parte de Cristo en el contexto inmediato del capítulo 2, versículo 9. Se encuentran otros paralelos en los resúmenes del Evangelio de Pablo, la muerte, la sepultura y la resurrección en Cristo. Con un patrón similar en este pasaje, la circuncisión y la sepultura y la resurrección de Cristo, Colosenses 2, del 11 al 13, asimismo el pasaje correspondiente a Efesios, se refiere explícitamente a la sangre de Cristo como aquello que se realiza en nuestra crucifixión, Efesios 2, del 11 al 13. En este sentido, la muerte de Jesús se entiende como una circuncisión en la cual ratifica permanentemente el pacto con Dios, con un pueblo cuyos corazones se circuncidan espiritualmente en Él. Aunque ambas interpretaciones tienen mérito y son teológicamente válidas, contextualmente Pablo parece estar observando el estatus posicional de los creyentes al enfatizar la obra de Cristo que realizó para asegurarles. Es a través de la expiación sustitutiva de nuestros corazones que han sido circuncidados para que nosotros como creyentes podamos recibir el estatus del pacto como miembros del pueblo de Dios. Este énfasis eliminaría la necesidad de cualquier otro tratamiento severo del cuerpo que los falsos maestros pudieran haber estado promoviendo, lo cual en la última instancia no proporcionaría ningún valor para que superan la indulgencia de la carne, Colosenses 2:23. Pero a través del sacrificio de todo el cuerpo de Cristo, no simplemente la eliminación de un trozo de carne, nuestros corazones se circuncidaban y se convertían espiritualmente. Venció la muerte, versículos 12 y 13. La circuncisión espiritual que recibimos en Cristo se realiza mediante el sacrificio de nuestra participación con Él por la fe. Además de esta verdad retórica, Pablo implica que mediante la expiación sustitutiva de Cristo y su resurrección corporal, también venció la muerte, derrotando la máxima del pecado y nos ofrece una vida nueva. Se habla en ambos aspectos de la obra de Cristo y en nuestra correspondiente condición en Él como algo que ya ha ocurrido y establecido también en Él, y ustedes fueron circuncidados, Colosenses 2:11, habiendo sido sepultados y también han resucitado con Él, versículo 12. Además, también en Él reciben y amplían por la fe en la acción del poder de Dios, versículo 12. Nuestra comunión con Cristo en su muerte con aquellos que fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, versículo 12, refuerza nuestra condición en las circunstancias
de ser circuncidados como pueblo del pacto, pero la explicación de Pablo continúa en el que también fueron resucitados, versículo 12, y nos dio la vida en la unión con Cristo, versículos 13. Destaca un aspecto adicional de nuestra identidad con Jesús que viene en varias implicaciones. En primer lugar, nos ofrece la seguridad y la esperanza eterna que está asegurada con todos los creyentes mediante la resurrección de Cristo. Además, este aspecto crucial de la comprensión es también de la verdad funcional de la motivación de las instrucciones prácticas de Pablo a lo largo del resto de la carta, como lo que corresponde en nuestra nueva identidad en él. Y por el último, no solo nuestro estilo de vida piadoso debe ser coherente con nuestra condición de resultados, sino el poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Versículo 12. Habita ahora a nosotros mediante el Espíritu Santo que nos permite vivir de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. Romanos 8:11. Porque ha vencido la muerte y estas son las cosas que somos más que vencedores. Romanos 8:37. Y tenemos la capacidad de recibir no al pecado, pero sí a la justicia. Romanos 6, versículos del 3 al 13. Canceló nuestra deuda. Versículos 13 y 14. El tercer aspecto de la obra de Cristo se refiere a nuestra identidad en Él. El perdón del Redentor de la obra asegura, canceló nuestra deuda. Pablo ayuda a los colosenses a comprender a la correlación entre la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo y la expiación que es proporcionada de nuestro pecado. La descripción de su anterior condición de los muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, versículo 13, se une a los dos conceptos espirituales de los versículos anteriores en el bautismo y en la circuncisión en Cristo y subraya el carácter dramático de la conversión espiritual. También establece su sacrificio expiatorio como fuente en la que se deriva esta tercera faceta en nuestra identidad en Cristo. El sistema de sacrificios del pacto mosaico se estableció para prefigurar en el sacrificio de Cristo, el cual en la última instancia expiaría el pecado. Hebreos capítulo 9, versículos 11. Jesús murió con el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y será adorado eterna alabanza como el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Apocalipsis 5, versículos 11 y 12. Mediante su sangre, Cristo expía nuestros pecados, asegurando así nuestro perdón por la misericordia y la gracia de Dios. Colosenses 2:13. Este perdón es integral que todos los delitos. Colosenses 2:13 y es completo. Juan 19:30. Mientras que el perdón tiene un componente forense que limpia nuestro pecado, primero de Juan 1, del 7 y 9, también tiene una connotación financiera que cancela nuestra deuda. Pablo subraya que este pasaje es el segundo aspecto, el cual corresponde a su anterior descripción en la salvación en el pago, la redención, el perdón de los pecados, Colosenses 1:14, el sacrificio de Cristo que satisfació y anuló nuestro documento de deuda, el pago de nuestra muerte y nuestro pecado merecería y todo se les debe a Dios. Colosenses 2:14. Este registro de nuestro pecado y la violación a los decretos de Dios y nuestra obediencia requerida, sus obligaciones fue contra nosotros y no éramos adversos. En otras palabras, éramos acusados y estábamos condenados ante Dios, pero Cristo mediante su sacrificio eliminó clavándola en la cruz y canceló nuestra deuda. Por lo tanto, los creyentes estamos ahora ante Dios perdonados y sin culpa y sin vergüenza, porque el Cordero de Dios sufrió el castigo por cada uno de nuestros pecados. Condenó al enemigo, versículo 15. Nuestra conversión espiritual a la circuncisión y a la resurrección y al bautismo no es solo los que se han proporcionado en una nueva vida y el perdón de los pecados, sino a la obra de Cristo también que ha condenado al enemigo. Anteriormente, Pablo declaró la supremacía de Jesús sobre todo gobernante y autoridad. Capítulo 2, versículo 10. En virtud a la naturaleza soberana, ahora afirma la supremacía de Cristo, basándose en su obra redentora en la cruz y su resurrección que desarmó a los gobernantes y a las autoridades.
versículo 15. Mientras que Jesús se despojó voluntariamente de su cuerpo, de su carne, versículo 11, en su sacrificio despojó victoriosamente las fuerzas espirituales opuestas en el poder de derramarlas y derrotarlas. Estos poderes cósmicos de las tinieblas son los agentes del enemigo final, Satanás, quien gana la guerra contra nuestras almas con el miedo y la culpa, la vergüenza y amenaza con el castigo, Efesios 6, 11 y 12. Pero a través de Cristo, estos enemigos y las armas se vuelven impotentes y nos da la capacidad de superar sus implacables ataques. Aunque son importantes, en última instancia la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección de la tumba aseguraron nuestra redención eterna, pero sellaron el destino de los enemigos en una condena eterna, Apocalipsis 20 del 10 al 15. Confirmó nuestra victoria, versículo 15. El último aspecto de nuestra identidad con Cristo se muestra la condición de triunfadores mediante la confirmación de nuestra victoria. Pablo explica que Jesús no solo desarmó y derrotó al enemigo, sino que también los humilló en público, versículo 15. Esta frase incluye el doble comprensión en un sentido temporal y otro eterno, que caracteriza el triunfo de Cristo como una derrota humillante para los enemigos y una celebración gloriosa para su pueblo. Mientras que la cruz de Cristo satisfizo la ira de Dios contra el pecado y desarmó al enemigo, la conquista de la tumba por parte de Jesús asegura la última instancia nuestra victoria como creyentes. 1 Corintios 15, versículos 54 y 57. Lo declara su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su resurrección entre los muertos, Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Además, su ascensión lo exalta como su legítimo trono, Hebreos 1:13. Restablece su gloria preexistencia y preeminente, Juan 17:5, y proclama su victoria desde el cielo a la diestra de Dios, 1 de Pedro 3:18 al 22. En otras palabras, a través de la resurrección y la ascensión física y visible de Cristo, Él expuso públicamente su victoria y la derrota de sus enemigos. Las frases en este versículo también tienen una connotación cultural y familiar para el público original de Pablo, ofrecen una vívida imagen de la celebración victoriosa de Cristo, haciendo el triunfo sobre ellos, Colosenses 2:15. En la literatura antigua, el término victorioso que utiliza Pablo describe típicamente una procesión triunfal en lo que los generales romanos dirigían por las calles de Roma para celebrar una victoria militar. Mientras los cautivos impotentes desafían detrás del vencedor, se declaraban su derrota y humillación pública mediante su sometimiento forzoso a su gobierno y autoridad. De la misma manera, Cristo ha derrotado a sus enemigos y su desagravio público confirma y certifica nuestra victoria. Por lo tanto, tenemos la confianza de que sean cuales sean las dificultades y los sinsabores que haya que soportar en este mundo a través de la prueba o la tentación, Cristo ha derrotado al enemigo, Juan 16:33, y nosotros estamos en él, Colosenses 2:15. Por la fe somos capaces de superar al mundo, 1 de Juan 5:4. Este último aspecto de nuestra identidad en Cristo nos permite caminar en la victoria con la certeza de nuestra condición segura en él. En el relato de Pablo a los colosenses de seguir caminando en Cristo, al mismo llamado de Dios a los creyentes en hoy, en Efesios 1:4, pero como en el caso de los destinatarios originales de la carta, esto requiere que busquemos una intimidad con Jesús, que encontremos la plenitud de la suficiencia y reclamemos nuestra identidad victoriosa en Él. Cada uno de estos pasos de nuestro camino se enfrentará a desafíos específicos que intentan hacernos tropezar y desviarnos de nuestro camino. Por ejemplo, como creyentes nos enfrentamos a la tentación de alejarnos de la verdad fundamental del Evangelio y de la intimidad personal con Cristo. A medida que nos encontramos y no nos sentimos satisfechos con nuestra salvación, podemos distraernos con el ajetreo de nuestras vidas, ministerios o incluso empezar a explorar otras fuentes de alimento y satisfacción espiritual. Por lo contrario, debemos profundizar en nuestra intimidad con Cristo a través de la gracia renovada y a la misericordia del Evangelio para que podamos estar continuamente enraizados en crecimiento y agradecidos.
Del mismo modo, nuestro mundo continuará atrayéndonos con sus valores indulgentes, sus promesas vacías e incluso con sus falsificaciones espirituales, que es un esfuerzo por convencernos que pueden satisfacer y estabilizar nuestras vidas. Un lugar de renunciar a Jesús por completo podemos ser persuadidos a complementar nuestra fe tratando de sistematizar las creencias y comportamientos mundanos con nuestro comportamiento con Cristo, pero la supremacía de Cristo requiere que denunciemos cualquier medio, la realización que compita con Él. En última instancia, este vacío y nunca puede satisfacer verdaderamente. Su plenitud es la única fuente verdadera de satisfacción que nunca puede diluirse ni agotarse. En última instancia, nuestro caminar con Cristo también debe superar las tentaciones de encontrar nuestra identidad en lo que sabemos y lo que podemos hacer, lo que tenemos. Nuestra identidad como creyentes está determinada por quien conocemos, quien ha hecho todo lo que Él nos ofrece. Mediante su muerte, sepultura y resurrección, Cristo nos ha adoptado en una familia, ha completado nuestra salvación y nos ha dado una vida nueva en Él para poder caminar en la victoria y seguir a su favor, solamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si Dios lo permite, estaremos con ustedes en una próxima enseñanza. Bendiciones.